Francia ocupada, agosto de 1943, en un remoto aeródromo de la Luftwaffe, poco después de las 4 horas, Oberleutnant Vera Schulz, jefe técnico de Jagdasada 26, recibió una noticia que debería haber sido un triunfo: un P-47 Thunderbolt estadounidense había sido derribado. Su piloto capturado y la aeronave en sí estaba prácticamente intacta. Esto era oro puro para la inteligencia. Durante meses, los pilotos alemanes se habían encontrado con este enorme caza estadounidense, informando de capacidades que parecían imposibles. Ahora, los ingenieros alemanes finalmente tendrían la oportunidad de examinar uno de cerca. Cuando Schulz vio el P-47 en la pista, su reacción inicial fue la misma que la de todos los pilotos. Era grotesco, una botella de leche obscenamente gorda y que volaba de forma torpe. Pero cuando comenzó su metódico examen de la máquina enemiga, el ingeniero que creía en los números estaba a punto de descubrir una verdad devastadora. El P-47 no era grotesco. Era una profecía, y sus componentes constituían una prueba matemática de que Alemania ya había perdido una guerra que sus líderes ni siquiera sabían que estaban librando. Schulz no era piloto de combate. Era ingeniero aeronáutico y había trabajado para Mesid antes de la guerra. Su trabajo consistía en comprender las aeronaves enemigas, identificar sus puntos débiles y recomendar contramedidas tácticas. Cuando llegó al aeródromo y vio el P-47 por primera vez, su reacción inicial fue la misma que la de todos los pilotos alemanes. Aquello era grotesco, obscenamente gordo y torpe. El fuselaje era enorme, construido alrededor de un gigantesco motor radial. La aeronave pesaba casi 8 toneladas a plena carga. En comparación, el Fowler-Wolf FW-190, el caza de primera línea de Alemania, pesaba alrededor de 4 toneladas. Los pilotos alemanes la habían apodado Flaschenflasche, la botella de leche voladora. Al verlo allí, sobre el asfalto, Schulz comprendió el porqué. Parecía que no tenía nada que hacer en el aire. Pero Schulz era científico. No le importaba cómo se viera. Le importaba lo que pudiera hacer. Y al comenzar su examen, lo que descubrió lo estremeció hasta la médula. Schulz comenzó con el corazón de la máquina, el motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp. Cuando su equipo retiró la cubierta del motor, permanecieron en silencio durante un largo rato. El motor era enorme, 18 cilindros dispuestos en 2 filas de 9, creando una configuración radial que explicaba el aspecto voluminoso del P-47. Pero no fue solo el tamaño lo que asombró a Schulz. Fue la calidad, la precisión, la sofisticación de la ingeniería. Cada componente se mecanizaba con tolerancias que las fábricas alemanas tenían dificultades para mantener. Los cilindros eran uniformes y perfectamente equilibrados. El cigüeñal era una obra maestra de la metalurgia. Schulz sacó su cuaderno y comenzó a calcular. Según su cilindrada y diseño, este motor producía al menos 2,000 caballos de fuerza, posiblemente más con el sistema de turbocompresor que podía haber integrado en el fuselaje. En comparación, el motor radial BMW 8001 que impulsaba el FW-190 producía alrededor de 1700 caballos de fuerza a máxima potencia. Y eso suponía llevar la tecnología de motores alemana hasta sus límites absolutos. Los estadounidenses producían en masa motores con un 20 a 30% más de potencia y lo hacían con aparente facilidad. Pero la situación empeoró, mucho empeoró. Schulz examinó la construcción de los motores en busca de indicios de concesiones para la escasez, el tipo de compromisos que las fábricas alemanas se veían cada vez más obligadas a hacer. Materiales de menor calidad, fabricación simplificada, cualquier cosa para ahorrar recursos. No encontró ninguna. Este motor se construyó con aleaciones de aluminio de alta calidad, cojinetes de precisión y componentes que no presentaban indicios de escasez de materiales ni atajos en la fabricación. Se construyó de la manera correcta, no de la manera más conveniente. Uno de los ayudantes de Schulz, un mecánico que había trabajado durante años en aviones alemanes, señaló los cilindros. Su Oberleut, mira esto. Cada cilindro es extraíble individualmente. Si una pieza está dañada, se puede reemplazar solo ese componente sin desmontar todo el motor. Schulz asintió lentamente.
Fue un diseño brillante. Significaba reparaciones más rápidas, menos tiempo de inactividad y más aeronaves operativas. Los motores alemanes requerían un desmontaje exhaustivo para las reparaciones importantes. Este diseño estadounidense partía de la base de que el mantenimiento sería frecuente, y por lo tanto, debía ser eficiente. Pero había algo más que llamó la atención de Schulz. Algo que le revolvió el estómago de pavor. El verdadero secreto del rendimiento del P-47 no radicaba solo en el motor. Era el sistema de turbocompresor. Schulz había leído informes de inteligencia al respecto, pero verlo en persona era diferente. Una compleja red de conductos serpenteaba desde el motor a través del fuselaje hasta una turbina montada en la parte trasera de la aeronave. El sistema utilizaba los gases de escape del motor para hacer girar un compresor a más de 20,000 revoluciones por minuto, forzando el regreso del aire presurizado al motor. La ingeniería era asombrosa. Los gases de escape debían canalizarse a través de conductos capaces de soportar temperaturas extremas. La turbina tenía que girar a velocidades que destrozarían los cojinetes de baja calidad. Todo el sistema tuvo que ser calibrado con precisión para evitar dañar el motor. Los ingenieros alemanes habían experimentado con turbocompresores, pero nunca habían logrado implementar uno con éxito. Los retos técnicos eran demasiado grandes, los materiales demasiado difíciles de conseguir y la fabricación demasiado compleja. Pero aquí se trataba de un caza estadounidense que se estaba produciendo en masa, no un prototipo, no un avión experimental, sino un modelo de producción, uno de cientos o miles. Schulz realizó los cálculos con este turbocompresor. El motor del P-47 podía mantener la máxima potencia a altitudes donde los cazas alemanes jadeaban en busca de aire. Por encima de los 25,000 pies, los FW-190 y Bf-109 perdieron un rendimiento significativo debido a que sus supercargadores mecánicos tenían dificultades en el aire enrarecido. El P-47 estaría alcanzando su máximo rendimiento. Rápidos, potentes y completamente dominantes en el ámbito de la gran altitud donde los cazas alemanes tenían que operar para interceptar formaciones de bombarderos. Su asistente formuló la pregunta obvia: ¿podemos replicar este sistema? Cabello Oberleutnant. Schulz negó con la cabeza. No con nuestra capacidad de fabricación actual. Este sistema requiere mecanizado de precisión, aleaciones de acero de alta calidad y miles de horas de trabajo de mano de obra especializada. Ya nos cuesta producir suficientes aviones básicos. Al añadir este nivel de complejidad, hizo una pausa, supera nuestras capacidades. La constatación fue devastadora. Los estadounidenses no solo habían construido un caza mejor. Habían construido un caza que representaba un nivel de sofisticación industrial que Alemania no podía igualar. Tras examinar el motor, Schulz centró su atención en la estructura del avión. Lo que encontró fue igualmente preocupante. El P-47 había sufrido importantes daños en combate. Los proyectiles de cañón habían atravesado secciones del fuselaje. El fuego de ametralladora había acribillado las alas. Y, sin embargo, el avión había regresado y realizado un aterrizaje controlado. Schulz examinó los patrones de daños. Múltiples impactos de cañón de 20 milímetros, del tipo que normalmente destrozaría un caza alemán. Pero la estructura del P-47 había absorbido los impactos. El grueso revestimiento de aluminio, la robusta estructura interna, los sistemas de control redundantes, todo contribuía a una durabilidad increíble. Informes de unidades de la Luftwaffe. Una y otra vez, los pilotos relataban cómo disparaban cañonazos contra los P-47 y observaban incrédulos cómo los cazas estadounidenses seguían volando. La razón era evidente. El P-47 estaba construido como un tanque, mientras que los cazas alemanes priorizaban el ahorro de peso y la agilidad. El P-47 estaba diseñado para absorber castigo y seguir volando. El blindaje de la cabina era extenso. Gruesas placas de acero protegían al piloto desde múltiples ángulos. El parabrisas era de cristal blindado, mucho más grueso que el de cualquier caza alemán. Pero lo más importante era que el motor radial R2800 servía como un escudo enorme.
A diferencia de los motores en línea refrigerados por líquido del Bf-109 y el FW-190, el Radial no tenía un sistema de refrigeración vulnerable. Se le podían disparar a los cilindros y el motor seguiría funcionando. Schultz encontró documentación que demostraba que los P-47 habían regresado a la base con varios cilindros destruidos, los tanques de combustible perforados y las superficies de control dañadas por los disparos. Los cazas alemanes con daños similares se habrían estrellado. Uno de sus ingenieros hizo una observación. Sobredimensionado. Le añadieron peso para mayor durabilidad, peso que podría haberse empleado para mejorar el rendimiento. Schultz asintió. Sí, pero ellos pueden permitírselo. Tienen motores lo suficientemente potentes como para soportar el peso extra. Nosotros no. Tenemos que optimizar el peso porque carecemos de la potencia de motor necesaria para compensarlo. Era una diferencia fundamental en la filosofía de diseño. Alemania construía aviones al límite de lo técnicamente posible, exprimiendo hasta la última gota de rendimiento de recursos limitados. Estados Unidos construía aviones con enormes márgenes de seguridad, compensando cualquier ineficiencia con fuerza bruta. Y, brutalmente, el enfoque estadounidense estaba funcionando mejor. A continuación, Schultz examinó el armamento del P-47. 8 ametralladoras Browning M250, 4 en cada ala. Se le heló la sangre al calcular las implicaciones. Cada ametralladora tenía aproximadamente 400 cartuchos. Carga total, 3.200 cartuchos. Cadencia de fuego combinada de las 8 ametralladoras. Más de 100 disparos por segundo. La potencia de fuego era devastadora. Una ráfaga de un segundo impactaría con 100 proyectiles pesados. Contra un objetivo. Una ráfaga de 2 disparos, típica de una pasada de fuego, lanzaba 200 proyectiles. Los cazas alemanes solían llevar 2 o 4 ametralladoras, además de 1 o 2 cañones. La potencia de fuego total era menor y la munición más limitada. Un Bf-109 podía tener 60 proyectiles para su cañón y 500 para sus ametralladoras. Una vez agotada la munición, el piloto debía regresar a la base. El piloto del P-47 podía disparar casi continuamente durante 30 segundos. En la práctica, esto significaba múltiples ráfagas largas en varios combates antes de quedarse sin munición. Pero no se trataba solo de la cantidad. Schultz examinó los proyectiles de calibre 50. Eran proyectiles pesados de alta velocidad que podían atravesar blindajes y componentes estructurales con facilidad. Había leído informes de pilotos que describían el efecto del fuego del P-47 como un muro de plomo. Ahora entendía por qué. Con 8 cañones convergiendo en un punto focal, cualquier cosa atrapada en ese cono de fuego quedaría destrozada. Los aviones alemanes, con su construcción ligera y blindaje limitado, se desintegrarían bajo el fuego. Este tipo de potencia de fuego. Un Pu-47 no necesitaba ser preciso. Solo necesitaba tener el objetivo frente a él y apretar el gatillo. Schultz tomó notas. Recomendación: evitar los enfrentamientos frontales con el P-47. La probabilidad de sobrevivir al fuego de respuesta es mínima. Mientras Schultz recopilaba su informe técnico, comenzó a ver un patrón que iba más allá de cualquier componente individual. Cada sistema del P-47 revelaba una capacidad industrial subyacente asombrosa. El motor requería mecanizado de precisión y aleaciones de alta calidad. El turbocompresor requería metalurgia y fabricación avanzadas. El fuselaje requería enormes cantidades de aluminio. El armamento requería una industria de producción de municiones en pleno funcionamiento. Cualquiera de estos componentes pondría a prueba la industria alemana. El P-47 los tenía todos integrados en una sola aeronave y se producía en masa. Schultz solicitó datos de producción a fuentes de inteligencia. Lo que descubrió fue devastador. Republic Aviation estaba construyendo P-47 a un ritmo que parecía imposible. A finales de 1943, producían más de 500 aeronaves al mes. Los planes contemplaban un aumento de la producción.
Para 1944, la producción alemana alcanzaba los 600, 700 e incluso 800 aviones al mes. En comparación, las fábricas alemanas apenas lograban producir entre 300 y 400 cazas monomotor al mes, considerando todos los tipos. Además, la producción alemana se veía constantemente interrumpida por los bombardeos aliados. Pero la situación empeoró. El motor R-28000 no solo se utilizaba en el P-47, sino que también impulsaba numerosos aviones estadounidenses. La producción total de motores R-28000 superó las 125.000 unidades durante la guerra. Más de 125.000 de estos motores de 2.000 caballos de fuerza. La producción total de motores de aviación de Alemania, para todos los tipos, durante toda la guerra, fue de aproximadamente 250.000 unidades, la mayoría de ellas considerablemente menos potentes. Los estadounidenses fabricaban más motores de un solo tipo de motor avanzado de los que Alemania podía producir en total. La disparidad era incomprensible. Schultz se quedó sentado en su escritorio, mirando fijamente las cifras. Repitió los cálculos, pensando que debía haber cometido un error. Pero los números no cambiaron. Se proyectaba que la producción de aviones estadounidenses para 1943 superaría los 85.000 ejemplares. La producción alemana rondaría los 25.000, una proporción de más de 3:1. Pero la situación era aún peor, ya que los aviones estadounidenses eran, en promedio, más pesados y complejos. Un solo bombardero B-7 requería más aluminio y mano de obra que 3 cazas Bf-109. Los estadounidenses estaban construyendo miles de B-7. La disparidad material era abrumadora. Estados Unidos libraba una guerra mundial, suministrando a los soviéticos miles de aviones y tanques, equipando a las fuerzas británicas, aún así, superando a Alemania en producción en todas las categorías. El informe final de Schultz debía ser presentado al alto mando en Berlín. Mientras recopilaba sus hallazgos, sabía que estaba escribiendo algo peligroso. El informe documentaba la superioridad técnica del P-47 en múltiples áreas. Reconocía que Alemania carecía de la capacidad industrial para producir sistemas equivalentes y contenía una conclusión que se consideraría derrotista. Su resumen decía: el P-47 Thunderbolt representa un nivel de sofisticación industrial y tecnológica que supera las capacidades actuales de Alemania. Su despliegue generalizado sugiere que la capacidad de producción estadounidense supera con creces las estimaciones de inteligencia previas. Recomendación: realizar ajustes tácticos para minimizar los enfrentamientos con P-47 a gran altitud. La evaluación estratégica concluye que el continuo desgaste frente a aeronaves enemigas numérica y técnicamente superiores dará lugar a pérdidas insostenibles. En otras palabras, no podemos vencer esto, y si seguimos luchando de la misma manera, seremos destruidos. El oficial al mando de Schultz leyó el informe y lo miró con una mezcla de respeto y preocupación. Sabes que esto no será bien recibido en Berlín. No quieren oír que los aviones estadounidenses son superiores. ¿Debo modificar las conclusiones?, Schultz preguntó, sabiendo ya la respuesta. No, el informe es preciso, pero prepárate. El liderazgo no reacciona bien ante verdades incómodas. El informe fue remitido a los superiores. Schultz nunca recibió una respuesta oficial, pero se enteró por canales informales de que había sido descartada por considerarse demasiado pesimista. Según se informa, un oficial del Estado Mayor dijo: este ingeniero ha sido desmoralizado por la propaganda enemiga. El P-47 es ingeniería estadounidense tosca, inferior a nuestros diseños. Schultz no se sorprendió. Ya había visto este patrón antes. La información de inteligencia que contradecía la ideología nazi era rechazada independientemente de su veracidad. Pero para Schultz personalmente, el examen del P-47 había sido una revelación. No se trata solo de los aviones, sino de la guerra en sí misma. En los meses posteriores a la publicación de su informe, Schultz vio cómo sus predicciones se hacían realidad. El P-47 apareció en cantidades cada vez mayores en toda Europa. Aumentaron las pérdidas de cazas alemanes.
Pilotos experimentados fueron derribados y no fueron reemplazados. Las recomendaciones tácticas que había formulado, evitar los combates a gran altitud y utilizar tácticas de ataque y fuga, fueron adoptadas lentamente, pero para entonces ya era demasiado tarde. Los estadounidenses habían logrado la superioridad aérea gracias a su superioridad numérica y su ventaja técnica. Schultz examinó otros aviones estadounidenses capturados. Todos contaron la misma historia. Materiales superiores, sistemas sofisticados, evidencia de una base industrial que operaba a una escala que Alemania no podía igualar. Vio un avión de transporte C-47 capturado. Fue uno de los más de 10.000 que se producirían. La flota de transporte alemana constaba en su totalidad de unos pocos cientos de aviones, en su mayoría de diseños obsoletos. Examinó un P-51 Mustang. Combinaba el alcance del P-47 con un rendimiento aún mejor. El motor era un Rolls-Royce Merlin fabricado por Packard y producido bajo licencia en Estados Unidos. Miles de ellos. Cada aeronave que examinó reforzó la misma conclusión. Alemania estaba perdiendo una guerra industrial contra un enemigo con una superioridad material abrumadora. Lo que atormentaba a Schultz era que esa información estuviera disponible. La inteligencia existía. Los agentes alemanes informaban sobre la producción estadounidense. El equipo capturado demostró su calidad, pero la dirección se negó a aceptarlo. O, más exactamente, lo aceptaron, pero creían que la voluntad alemana y sus tácticas superiores podrían superar la desventaja material. Schultz se había formado como ingeniero. Él creía en los números, en las matemáticas, en la realidad física, y la realidad física era innegable. Alemania estaba siendo sepultada bajo una avalancha de acero estadounidense. Tras la guerra, cuando se desclasificaron las cifras de producción, se demostró que las estimaciones de Schultz eran conservadoras. En realidad, había subestimado la capacidad estadounidense. La producción total de aeronaves estadounidenses entre 1940 y 1945 superó las 300.000 aeronaves. La producción alemana en el mismo periodo fue de aproximadamente 94.000. Tan solo Estados Unidos produjo más de 15.600 P-47 Thunderbolts. Más que los Bf-19 y Fw-19 que produjo Alemania juntos. El motor R28000 que Schultz había examinado con tanta admiración en 1943. Se construyeron más de 125.000 unidades no solo por Pratt & Whitney, sino también por Ford, Chevrolet y otras compañías automotrices que lo convirtieron a la producción bélica. La movilización industrial que produjo estas cifras no tuvo precedentes en la historia de la humanidad. Las fábricas estadounidenses que habían estado fabricando automóviles fueron reconvertidas para fabricar motores de aviones.